Quisiera brindarte un gran y cariñoso saludo, como es costumbre, nosotros siempre decimos gracias y paz. Eh, la verdad es que hemos entrado en una serie de temas relacionados con la forma práctica de vivir el cristianismo. Y para poder tomar este tema, no solamente de lo que veníamos conversando anteriormente acerca de nuestro accionar misionero, de que nosotros somos esa iglesia que tiene que cumplir la misión, también tenemos que vivir de una manera práctica. Usamos para podernos referir a este tema el mensaje que nos entregó Santiago. Principalmente la epístola de Santiago vista desde una perspectiva en que la práctica y la teoría deben ser la misma. Y en ese sentido hemos ido abordando el tema. Para esta oportunidad queremos hablar sobre la acepción de personas, un tema que seguramente en las iglesias se aborda muy profundamente. Y desde ahí quiero utilizar el texto de base para meternos en este tema que se encuentra en Santiago capítulo 2 verso 1 y dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Vamos a profundizar sobre este tema, no sin antes invitarte a que puedas tú leer y hacer tu propio estudio devocional, tu propio estudio de la palabra, y principalmente en el segundo capítulo de Santiago. Pon atención a todo el capítulo, porque es muy importante. No sin antes entender hacia dónde quiere apuntar Santiago con este tema. Hermanos míos, y quiero volver a repetir, como dice el versículo, que vuestra fe, que nuestra fe incluso en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Con este versículo de introducción, el cual queremos profundizar de una manera bien práctica, puedas también calar hondo en nuestros corazones y en nuestro estudio devocional, mirando el segundo capítulo de la carta de Santiago. Pero pediremos también al Espíritu Santo que nos ilumine, no solamente a través de la lectura de la palabra, sino que seamos, como bien decíamos, hacedores de ella. Por eso queremos pedir al Señor. Querido Padre Celestial, te damos las gracias infinitas y queremos pedirnos y rogarte que tu Espíritu trabaje en nuestro corazón. Sabemos que tú ya derramaste el Espíritu Santo desde el tiempo de Pentecostés y que siempre ha estado con nosotros. Él siempre está trabajando en nuestro corazón. No solamente tenemos que pedirlo porque Él ya trabaja en nosotros, pero sin embargo, si queremos pedir luz, queremos pedir una porción más amplia de tu Espíritu para que podamos bendecir a otros, Señor. Si hemos pedido dones espirituales para la iglesia, que estos dones espirituales se manifiesten, pero que principalmente se manifiesten en la profecía, que principalmente se manifiesten en amor y que principalmente se manifiesten en el crecimiento de la iglesia. Todos los dones, tanto ministeriales como espirituales, Señor, tú los has dejado para que puedan ministrar en nuestras vidas y que nos podamos ministrar entre nosotros, Señor. Sabemos que a veces nosotros como cristianos compartimos mensajes pensando que es el otro el que tiene que recibir, pero ayúdanos, Señor, a que también por medio de tu santa palabra y de tu espíritu nosotros podamos comprender con mayor profundidad y que esta palabra se haga vida en nuestras vidas, que sea viva, que sea eficaz y no solamente seamos oidores de ella, sino que cumplidores, hacedores de ella, Señor. Ayúdanos a no tener una acepción con las personas en ningún sentido, Señor. Ayúdanos porque muchas veces como cristianos somos prejuiciosos, prejuzgamos, tenemos preconceptos con respecto a quién tiene que recibir el Evangelio. Y el Evangelio es para todos porque eres tú, Señor. El Evangelio es tu persona. Ayúdanos a comprenderlo esto
con toda la profundidad del mundo. Todo lo agradecemos en tus propios méritos. Amén y amén. Bueno, es un tema interesante. En los mensajes anteriores vimos que escuchar y hablar la palabra no sustituye la práctica de la palabra. No solamente tenemos que ser oidores o escuchas de la palabra, hablar de la palabra, no solamente tenemos que presentarla, no solamente tenemos que escucharla nosotros, sino que tenemos que cumplirla, tenemos que practicarla. Tenemos que ser hacedores de ella. De hecho, hicimos un paralelismo con lo que encontramos en el primer capítulo de Apocalipsis, que es la revelación misma de Jesucristo, donde se dice que el que es bienaventurado, el que lee, el que escucha, pero principalmente el que guarda, o sea, el que cumple con la profecía. Las profecías del Señor están para cumplir. Nosotros estamos esperando muchas veces que se cumplan las profecías de nosotros, pero tenemos que ser imitadores de Jesús. Y Jesús cumplió las profecías. No esperó que pasaran las profecías. Él las cumplió porque las vio en la palabra. Y si la palabra lo decía, Él lo manifestaba. Si en la palabra dice que nosotros tenemos que predicar el Evangelio, hagámoslo. Si la palabra dice que no tenemos que tener acepción de personas, no lo tengamos. Todas estas cosas son importantes, son profundamente importantes. Apenas tener una confesión de fe ortodoxa como todas las iglesias tienen, no sustituye la práctica de la palabra. Podemos tener una serie de doctrinas, una serie de principios que nos configuran como iglesia, pero eso no nos define si no la vivimos y la practicamos. En este mensaje, en esta cápsula devocional, en esta reflexión cristiana, de este momento, veremos que la forma de comportarnos con las personas indica lo que realmente creemos acerca de Dios. Eso es fundamental. No podemos separar la relación humana de la comunión divina. Primera de Juan capítulo 4 habla muy profunda acerca de ello. En este mensaje del segundo capítulo de Santiago, dice que podemos poner a prueba nuestra fe por la forma que tratamos a las personas. Es muy importante que lo miremos, por eso es que la invitación es que tú lo puedas leer por ti mismo. La cuestión fundamental acá también pasa en la primera parte del capítulo 2 de Santiago, esta carta hermosa que escribe Santiago a quienes estaban en la diáspora, aquellos judíos de las 12 tribus que estaban aceptando a Cristo. Y principalmente en estos primeros versículos del capítulo 2, en la primera parte, eh, nos habla de que un verdadero seguidor de Cristo no puede tener prejuicios, no puede preconceptos, lo que significa decir que él no puede hacer acepción de personas. Es sobre esto que veremos en este mensaje, un mandamiento que está profundamente olvidado. Santiago comienza su nuevo discurso, este segundo capítulo, señalando en el versículo 1, como bien lo mencionamos al inicio, que fue nuestro texto de base. Hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismo. En el fondo es una versión que también la presenta la Reina Valera y que también la presenta la NBI, pero que no debe lugar a acepción de a personas. No podemos tener favoritos. Yo lo comenté en uno de los mensajes anteriores en relación con un sobrino, que una persona que es misionera y pastor dijo que él orientaba su trabajo misionero a un tipo de personas y a otro tipo de personas como que las desechaba para hacer su obra. Mujeres separadas, madres solteras, personas que no tenían a lo mejor una buena situación económica, personas que podían tener algún vicio, personas que podían tener inclinaciones con respecto a vidas que
para el cristiano no le parecen adecuadas, pero creo que es a ellos los primeros que hay que mostrarle el amor y predicarle. Por eso es que la acepción de personas no puede existir, no pueden haber favoritismos para hacer un trabajo misionero, ni vivir nosotros como cristianos la forma práctica. Santiago tiene la intención de demostrar que la verdadera fe se caracteriza por la relación imparcial con las personas. Ya lo dijo también en el primer capítulo que la verdadera religión, verdadera religión estaba presentado en visitar a las viudas y los huérfanos, ayudar a los que estaban necesitados. Y estas personas son muchas veces los necesitados. Pero no siempre obedecemos también esta orientación. El favoritismo está presente y la acepción de personas es muy común en el mundo cristiano. Las actitudes del cristianismo ha hecho acepción de personas siempre. Las categorías de personas están establecidas ahí. Hace poco tiempo atrás, un amigo me comentó que él participaba de una iglesia cristiana y por, por conciencia él no podía ejercer una función dentro de las votaciones acá en mi país por el día de descanso y la iglesia en la que él participaba por no estar entre comillas en regla o por no estar en ciertas situaciones, la iglesia hizo una acepción de con su persona. Eh, es terrible, me parece terrible, porque es una forma de separar aún más a los que quieren vivir el cristianismo. Por más que hayan cometido una equivocación, por más que cometan un pecado, por más que no se estén a lo mejor congregando, creo que es la oportunidad del Señor de llevarlos a sus pies y no de estar discriminando porque hay una amplitud de criterio diferente, porque hay una mirada distinta frente a algunos puntos. La iglesia está para socorrer, la iglesia está para colaborar. La iglesia puede ser perseguida, pero nunca perseguidora, ya lo dijimos, lo hemos dicho de muchas maneras. No puede ser que una iglesia que se dice cristiana, que tiene ciertos fundamentos y ciertos principios, como la verdad o el descanso sabático, le prohíba a alguien que por su convicción y que cree en el descanso sabático, le prohíba la oportunidad de recibir una carta porque, entre comillas, no está en cierta regla. Me parece tremendamente dañino. Hay un favoritismo y una acepción de personas siempre presente en la iglesia, pero no siempre no siempre se da. Hay muchas cosas que se dan en las iglesias cristianas, como el racismo, el regionalismo, el machismo. Hasta el día de hoy todavía se escuchan estupideces con respecto a que la mujer no pueda tener una relevancia dentro de la iglesia, cuando ese pasaje de Pablo está puesto y está tremendamente explicado desde el contexto que se dijo. eh, si no es por nuestras hermanas cristianas, el mundo cristiano y por el trabajo misionero de las mujeres que apoyaron a Jesucristo y a los discípulos, a los primeros apóstoles, a los primeros cristianos, de verdad que no existiría iglesia. Me atrevo a decirlo así tan categóricamente. Pero existe hasta el día de hoy machismo. La separación por niveles culturales, la separación por niveles económicos, siempre están presentes incluso dentro de la iglesia. Juzgar a las personas por la apariencia física, su clase social, raza, es una agresión tremenda a los principios de Jesucristo. Pablo dice que en Dios no hay parcialidad. Romanos, capítulo 2. Y Moisés cuando habla del carácter de Dios
Dice que no actúa con parcialidad ni acepta sobornos. Nosotros no podemos manipular al Señor ni podemos hacerle su agenda, como señala en Deuteronomio 10. Job dice que Dios no hace acepción de personas de más al rico que al pobre, en Job capítulo 38, verso 19, porque todos son obras de sus manos. Y nosotros muchas veces en las iglesias dejamos los primeros puestos, las primeras bancas para aquellos que a lo mejor son más ilustrados, los que a lo mejor han tenido un mayor roce social, los que tienen un cargo eclesiástico, los que, bueno, en fin, distintas categorías. Si viene una persona importante, si viene un pastor de otra ciudad a visitarnos, esos lugares están especiales para ellos. Cuando es un siervo del Señor. Qué tremendo cuando viene una persona importante, eh, personas que pueden ser gobernadores, alcaldes, concejales, u otras personas que participan y quieren conocer del Señor y les dejamos los primeros lugares y abandonamos ese espacio para los hermanos. Santiago denomina el tratamiento parcial de acepción de personas que literalmente significa aceptar el rostro de alguien en vez de considerar su interior. Eso es importante que lo digamos. Esta expresión ocurre tan solo aquí, en todo el Nuevo Testamento. Literalmente Santiago está diciendo que nunca debemos tratar a las personas de manera diferente debido a su condición u apariencia. De eso surge la idea de prejuicio, favoritismo, distinciones injustas entre las mismas personas, basadas en las apariencias y por eso tratamos mejor a unos que a otros. Las escrituras enseñan que Dios no hace excepción de personas en base de lo que ellas son por nacimiento, clase social, raza, género. Por tanto, nosotros también debemos exterminar las barreras de comunión. Así que podemos sentarnos juntos en cualquier congregación cristiana. Eh, Bueno, este mismo sobrino me contaba una experiencia de que en la iglesia que él participaba eh, fue una persona en situación de calle y en la iglesia lo abandonaron. Nadie se acercó. Una iglesia que dice tener una sana doctrina. No podemos ser así. Quiero comentar un tema importante. Después de establecer el principio general de que los cristianos no deben hacer acepción de personas, en Santiago presenta un caso para ilustrar su enseñanza. Así él comienza diciendo lo siguiente. Supongamos que en el lugar donde se reúnen, en el versículo 2, si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y decís, siéntate tú aquí en buen lugar. Es lo mismo que estamos comentando nosotros y ya pasaba en los tiempos de Santiago. Qué terrible, ¿eh? Y decís al pobre, quédate tú allí de pie, o siéntate aquí en el suelo o en las últimas bancas, podríamos llamar ahora, si lo llevamos a nuestro tiempo contemporáneo. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Así que Santiago continúa su ejemplo, ¿cierto? Eh, Supongan que ustedes dan especial atención al que está bien vestido, lo dice él en cierta medida, así lo expresa. Es decir, hipotéticamente le estaban dando especial atención al hombre que estaba vestido con esta ropa fina, con, con ropa espléndida o anillo de oro y otros, o sea, con esas distinciones. Entonces Santiago asume que la iglesia está dando especial atención a las personas de mayor poder económico por causa del estándar económico de estos
dos hombres de una misma comunidad. No podemos tratar a las personas de manera diferente solo por la situación financiera, por la posición social u otra condición. Santiago dice que dar prioridad a los ricos solo porque son ricos es un pecado. Privilegiar cierta clase social es pecado porque es un prejuicio basado en la apariencia y condición social. Santiago llama a este tipo de discriminación y pregunta, ¿acaso no hacen discriminación entre ustedes jugando con malas intenciones? ¿Jugando con malos pensamientos? Como podría decir otra versión. Distinguir con honor a las personas más importantes es una atención muy grave para la Iglesia de Cristo. Por desgracia, esto ocurre en la actualidad. Dios no necesita de la gloria humana para la propiedad de su obra, no necesita que lleguen solamente personas de muchos recursos. Recuerdo que tiempo atrás habían muchas campañas para alcanzar a públicos objetivos en las iglesias cristianas, a lugares donde darle charlas o darles estudios bíblicos a los empresarios, a las personas que tuviesen mayor recurso, lo que no está mal, pero ese mismo empeño y ese esfuerzo tiene que estar para la misma persona que está necesitada. Si estamos dando 100 estudios bíblicos para aquellos que tienen una buena condición económica, demos 100 estudios bíblicos para aquellos que no la tienen. Ambos tienen que conocer la verdad. Ambos grupos tienen que proceder al arrepentimiento genuino, que es un cambio de conducta de mente, más que de conducta, quería decir, que es la metanoia. Ambos necesitan ese verdadero arrepentimiento para sus vidas, el tener la mente de Cristo, que Cristo inunde su mente y corazón por medio del Espíritu. Ambos necesitan de la visita, ambos necesitan del socorro espiritual, ambos necesitan de sentirse plenos en la persona de Cristo. Santiago continúa exponiendo lo que está mal en este tipo de discriminación. En los versículos anteriores él mencionó la acepción de personas basada en la apariencia, a lo que equipara a aquellos jueces que basan sus juicios en motivos maliciosos o perversos. Ahora él añade la idea que también invertimos la manera como Dios ve a las personas. Él pasa a mostrar que el criterio de Dios es completamente distinto al de los hombres. El criterio de Dios es nuestra condición espiritual y no nuestras posesiones. Nuestra cultura, educación y color de piel son cosas que realmente no importan. Note lo que Santiago dice: escuchen, mis estimados hermanos, Dios eligió a los pobres del mundo para hacerlos ricos en la fe. Ellos recibirán de herencia el reino de Dios, ese reino prometido a los que lo aman. Pero ustedes no han mostrado respeto por el pobre. Lo dice claramente en el versículo 5 y 6. Pero vosotros habéis afrentado incluso al pobre. No solamente hemos hecho una acepción de personas, sino que no solamente hemos dado el privilegio a los que tienen más recursos, sino que hemos afrentado a los que son humildes y pobres. ¿Para qué decir en aquellas iglesias que su evangelio está presentado desde la prosperidad? En primer lugar, Dios lo ve desde un plano como los ricos en la fe. Y es ahí donde tenemos que poner atención a lo que nos está diciendo Santiago. Él lo introduce este punto de vista con una pregunta retórica. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? Y pone un énfasis en una frase griega que en este sentido, que es escogido a los pobres para que sean ricos en fe, en contraste con la elección de la iglesia en despreciarlos. Se le llama a los que son pobres según el mundo, es decir, aquellos que son considerados pobres en la perspectiva de la sociedad.
desprovistos, sin recursos y condiciones de una vida cómoda y segura. Y la iglesia estaba haciendo eso. Y la iglesia sigue haciendo eso. Segundo lugar, Dios lo ve como herederos del reino. Santiago dice que los pobres son herederos del reino que Dios ha prometido a los que le aman. También fue mencionado por Cristo mismo en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, del verso 3, en Lucas capítulo 6, 20. Ellos aguardaban la posición de esta riqueza mientras viven en este mundo como héroes de la fe. Hebreos capítulo 11, del verso 13 al 16. Este reino de Dios está prometido a los que aman a Dios. Una expresión que Santiago ya utilizó para referirse a la promesa de Dios que se hizo a los verdaderos creyentes. Santiago denuncia la actitud de menosprecio de los lectores para con los pobres, en contraste con la actitud de Dios en honrarlos, pero ustedes han menospreciado al pobre y lo dice claramente. No tiene problemas con decirlo. Menospreciar es la traducción del verbo griego atimasein, que literalmente significa deshonrar, desdeñar, despojar. Alguien de honor o respeto debido a él, una grave ofensa hacia las personas. En las sociedades del Antiguo Oriente eso era muy penado. Eso es que los cristianos judíos estaban haciendo con los hermanos pobres de las iglesias al negarle incluso un asiento o un lugar de honor, prefiriendo a los ricos, dejando personas de pie o haciéndolos sentar en el suelo. Ya los salmos lo mencionan en Salmos capítulo 14, Proverbios 14, Proverbios 17, hace referencia a este punto. Pero nosotros debemos mirar esta realidad y que el Señor nos acompañe a que no hagamos este tipo de acepción de personas. Que el Señor los bendiga ricamente y que en nuestras iglesias tratemos a todos con el amor y la consideración que corresponde. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracias y paz.